11 Noticias, prestigio informativo. El Vaticano aceptó la renuncia del cardenal Norberto Rivera y también anunció a su sucesor, es Carlos Aguiar Retes, en la Arquidiócesis Primada de México, y esto será, fíjese qué fecha, ¿no? A partir del 5 de febrero, el día del aniversario de la Constitución. El pasado 6 de diciembre, el Papa Francisco designó a Carlos Aguiar Retes nuevo arzobispo de la Ciudad de México en sustitución de Norberto Rivera Carrera. Un día después, el Vaticano oficializó el nombramiento. Posteriormente, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó del relevo. 6 meses después de que Norberto Rivera Carrera presentara su renuncia por mayoría de edad y luego de 22 años al frente de la arquidiócesis más importante del país, su santidad Francisco nombró a Carlos Aguiar Retes su sucesor. Este lunes, Carlos Cardenal Aguiar Retes ofreció su primera conferencia de prensa en la que mencionó la necesidad de una renovación eclesial para pasar de una feligresía que busca los servicios de sus pastores a una comunidad de discípulos misioneros y que buscará la escucha recíproca con los distintos sectores sociales. En el marco del proceso electoral de 2018, quien fuera arzobispo de Tlalnepantla dijo que la Iglesia debe permanecer abierta a todas las expresiones políticas. En otros temas, el arzobispo se pronunció porque exista una ley de seguridad interior para que el ejército tenga el marco legal para intervenir. Carlos Cardenal Aguiar Retes, nacido en Tepic, Nayarit, en 1950, tomará posesión el próximo 5 de febrero de 2018. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, para hablar de este tema, hoy está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo experto en religiones. Muchas gracias, Bernardo, es un gusto. ¿Qué tal? Buen Bienvenido día. de tu viaje por allá. Sí, bueno, gracias. Gracias. Y también con nosotros Rodrigo Guerra, presidente del Centro de Investigación Social Avanzada. Rodrigo, es un gusto, gracias. Buenos días. Como que pasaron también muchas cosas y luego resulta que va a tomar posesión el día de la Constitución. 5 de febrero. 5 de febrero. Sí, a ver, sí. Bernardo y yo hemos platicado mucho de este tema. Me ha leccionado, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y sobre todo con motivo de la visita del Papa. A ver, ¿es algo que pasa porque cumple 75 años o es algo que pasa porque ya no había otra que pasara? ¿Se defendió como Carlos Romero de Champs hasta el final? ¿Qué fue lo que podemos decir? No, por derecho canónico, el canon 401 establece que un obispo al llegar a 75 años tiene que presentar su renuncia. Y es el Papa quien se la acepta o no. Generalmente, da la investidura de un cardenal primado, generalmente tardan bastantes años, incluso cuando hay diferencias políticas profundas. Estoy pensando en Rocco en Madrid, que se abiertamente enfrenta a Francisco, dura 3 años. El cardenal de Guadalajara, casi 4 años. Sí. Lo notable en este caso, lo verdaderamente llamativo, es que fueron solo 6 meses. O sea, nada, lo cual implica lecturas políticas importantes, es decir, hay una gran distancia pastoral, teológica, política entre el Papa y el cardenal Norberto Rivera. Es una primera conclusión, porque fue inmediato, casi inmediata su aceptación de renuncia. A ver, ¿cómo ves las cosas, Rodrigo? Sí, a mí me parece que además de esta cuestión canónica, es muy importante entender que existe una verdadera emergencia educativa y pastoral en la Ciudad de México. Ajá. Esto no es un concepto mío, es un concepto de Benedicto XVI, del Papa Francisco, de que hay momentos de quiebre cultural que exigen una renovación profunda y rápida. Entonces, a mí me parece que también la velocidad con la que se ha implementado el cambio responde a un diagnóstico profundo que ha tenido la Santa Sede respecto de la situación de la arquidiócesis, que se encuentra sumergida en el cambio de época que maneja muy bien Carlos Aguiar, es decir, de una transformación profunda hacia una sociedad más plural, plurirreligiosa, multiforme, acelerada y que requiere un nuevo estilo de conducción eclesiástica en esta circunscripción. A ver, les pregunto a los dos, ¿quién es el que se va y quién es el que llega? Mira, yo me gustaría complementar esto que señala Rodrigo, que me parece muy importante. Norberto Rivera fracasa, su modelo de iglesia fracasa en la Ciudad de México. ¿Por qué fracasa? ¿Cuánto tiempo estuvo, perdón, Bernardo? 22 años.
Y a pesar de que pasan Eh, esas cosas, de manera de que alguien lo baje y que digan, oigan, ¿no? Tendría que pasar algo verdaderamente catastrófico para que pueda pasar. Se han dado casos, pero no es el caso de Rivera. Fracasa porque él intenta, probablemente con formas muy rudas, el imponer una moral católica tradicionalista. Y a lo mejor no es un problema de fondo, es un problema de forma, el cómo lo quiere hacer. Entonces debate sobre la homosexualidad, el papel de la mujer, diciendo que la verdadera liberación de la mujer es que regrese a su casa para poder fortalecer la familia. No. El tema de los matrimonios Oye, igualitarios. díselo a las mujeres católicas. No, imagínate, ¿no? No, pues Bueno, sí. entonces el problema es, frente a una ciudad con el mayor índice de escolaridad, dinámica, vinculada a procesos internacionales, globales, etcétera, hay un desencuentro cultural entre una propuesta presentada de una manera tradicionalista frente a una ciudad secular y con rasgos laicos. Además, en un periodo en donde los gobiernos de izquierda impulsan iniciativas seculares. Ese desencuentro provoca que hoy la arquidiócesis, lo digo de manera contundente, es un desastre en términos pastorales. La caída de católicos es el doble del promedio nacional, es a los niveles de Chiapas, por ejemplo, En la Ciudad de México. en la Ciudad de México, ¿no? Uf. Entonces, quien se va desgastado, se va erosionado, su liderazgo muy cuestionado en términos mediáticos, y bueno, el que llega, yo digo, quien sea, va a traer una alternativa. Ahorita interesante. hablamos del que llega para cerrar, si te parece, Rodrigo. Sí. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Norberto Rivera, un hombre que viene de Durango, de un conjunto de obispos que lo han educado, siempre justamente en una posición muy tradicional, muy conservadora, y al mismo tiempo con grandes dotes de nexos, principalmente con el sistema político mexicano tradicional, con el PRI en particular. Él ha sido educado en esa atmósfera y ha proyectado un poco en lo que ha sido educado a lo largo de su gestión. ¿Quién llega? Un hombre del Papa Francisco, es decir, un hombre renovado en las formas, que, por supuesto, muy fiel al Evangelio, pero en clave latinoamericana. Es un hombre que ha venido acompañando los procesos latinoamericanos de lucha por la justicia, de acogida y abrazo a la nueva pluralidad emergente en toda América Latina. Él fue el autor, el que introdujo el concepto de cambio de época en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y ahora el Papa Francisco ha tomado ese concepto que introdujo Carlos Aguiar dentro del magisterio latinoamericano y lo ha elevado a un concepto dentro del magisterio universal de la Iglesia. Es decir, poner a la Iglesia en la sensibilidad nueva que se requiere para que adapte formas, símbolos, lenguajes, gestos, que sean pertinentes a las nuevas generaciones y no simplemente que repitan un poco el canon de ortodoxia pastoral que venía funcionando desde hace décadas o siglos en América Latina. Cuando hay un cambio de gobierno en la Ciudad de México, pienso el ingeniero Cárdenas, que uno diría, además sabiendo cómo es el ingeniero, pues que ahí mantiene la distancia. ¿Cómo se va estableciendo la relación con él? Bueno, con Andrés Manuel López Obrador, que eso es muy importante. ¿Cómo se va con el propio Miguel Ángel Mancera, con Marcelo Ebrard, que me da la impresión de que hubieron varios roces? A ver, ¿cómo se va estableciendo esta relación de un gobierno de los cuales a él no tenían que ver con él históricamente, ¿no? Tenía que ver el PRI, el sistema político anquilosado, etcétera. No, pues ahí no solamente el cardenal, digamos, la mayor parte de los obispos son tremendamente pragmáticos, ¿no? Sí. El partido de los obispos es la Iglesia, ¿no? Y ahí Norberto Rivera con Andrés Manuel estableció una relación de amistad profunda, que tuvo sus altibajos, ¿no? Cuando sale Calderón y organiza una especie de bufalada multireligiosa, sí, fue muy, muy cuestionado, pero en realidad la amistad fue muy profunda, al grado que él le cede los terrenos de la Plaza Mariana, que han sido muy controvertidos. Con Ebrard también, con Ebrard no, ahí sí hubo tensiones muy fuertes, hubo tensiones fuertes. Con Rosario Robles también, pero con Mancera una relación de mucha cercanía. Incluso lo lleva a Roma. Claro, cuando ve al Papa. Cuando ve al Papa, que después hay una disputa a ver quién paga eso, los pasajes, los viáticos, etcétera, etcétera.
Pero no, yo creo que el cardenal, sí, el cardenal viene de una tradición, lo que se llamó en su momento el Club de Roma, es decir, ¿Sí? obispos muy vinculados al sistema, en ese momento el sistema presidencialista de partido único, pero muy pragmáticos, ¿no? Al grado de que una de las banderas que él señalaba era la amistad con uno de los presidenciables, como es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh-huh. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, la visita que hizo al Papa, que digamos entiendo que era de saludo, pero pudo haber sido también Alberto Rivera el que lo hubiera agenciado. No, él fue el que la hizo. Apoyó. El mismo, sus mismos cabilderos lo reconocieron. ¿No? Que había sido hubo Norberto la mano Rivera. de Norberto Rivera, por supuesto. Ahora, Andrés Manuel es un hombre que se ha definido también como cristiano, ¿no? Ese O ya ni sabemos. Pues en algunos momentos es cuarista, en otros momentos es medio evangélico, en otros es muy católico. Sí. Es una Y su incógnita. partido se llama Morena. Sí, claro. Entonces, bueno. Y su partido se llama Morena. Y hoy tiene fiesta. Y hoy precisamente hace su presentación. Es decir, yo creo que coquetea o juega con estos símbolos religiosos. Sí. Pero no hay una definición clara, Claro. contundente. A ver, ¿esto cómo lo ves, Rodrigo? Sí, a mí me parece que en el pasado del cardenal hay un gran pragmatismo político. Y yo creo que aquí es donde se puede empezar a mirar un factor de renovación. Carlos Aguiar ha tenido buenísimas relaciones con Felipe Calderón y Margarita Zavala en su momento. Hoy ya se ha olvidado por parte de algunos analistas, pero esto es un hecho. Ah, mira. Con Mira. el Grupo Atlacomulco, por supuesto, con toda la gente del Estado de México. En su momento ha sido calificado como un hombre de izquierda, favorecedor de ciertas teologías de la liberación, teología indígena, etcétera, sobre todo acusado por los sectores más ultraconservadores de la sociedad. Entonces, ¿qué nos muestra? En el fondo, cuando uno completa el rompecabezas, que Carlos Aguiar trata de mantenerse por encima de las ideologías, dialogando con todos, interactuando con todos y tratando de mostrar que el Evangelio trata de privilegiar, ante todo, el abrazo y la acogida a todos, en particular a los más pobres. Uh-huh. Ahí sí yo creo que es muy nítido el perfil de Monseñor Aguiar, que lo puede ubicar claramente dentro de la atmósfera de la teología del pueblo, de la gente que principalmente hace pastoral desde abajo. Una de las diferencias que yo puedo tener a lo mejor con Bernardo es que no es simplemente un hombre del aparato eclesiástico y de las burocracias organizativas de la iglesia. Es un hombre que trabaja en la base, prácticamente el 90% de su tiempo se lo dedica al trabajo real, ordinario, de sacerdote que baja, toca puerta por puerta en su arquidiócesis de Tlalnepantla. No, esto no ha sido un gesto populista o algo así, sino que realmente él ha hecho visiteo de casa por casa durante varios años, haciendo misión permanente, y de esa manera entonces él trata de mostrar con su ejemplo, con su gesto, con su palabra, que el verdadero evangelio no es el de los meros enlaces políticos, sino que lo que hoy enseña Francisco, lo que hoy también de alguna manera proyecta Carlos Aguiar, es que la única manera de hacer creíble el evangelio en una sociedad plural es a través del abrazo y la acogida a esa misma sociedad plural, ofreciendo un camino para todos, por más cuestionable que sea la vida de algunos de los sectores involucrados. Rodrigo, ¿no te da la impresión de que sin que diga que sale por la puerta de atrás, sí sale bastante golpeado? Norberto Rivera. Yo creo que tiene, claro, cierto grado de erosión importantísimo. Primero, por el largo periodo. Segundo, porque hay casos claramente no resueltos en su administración respecto de cuestiones de disciplina eclesiástica. El tema obviamente más connotado es el del padre Maciel, si él realmente sabía o no sabía. A mí me tocó informarle en el año 96, si no mal no recuerdo, sobre las primeras denuncias respecto al padre. ¿Qué dijo respecto Maciel. a ello? No, dijo que él no quería saber nada. Fuimos juntos, Alberto Atié y tu servidor, a su oficina, le presentamos un pequeño dossier con las primeras noticias, evidencias. No es el momento en el que tú apareces y otros tantos denunciando esto, y él dijo que no quería saber nada de aquello. Años después, el cardenal Rivera dirá que él no tiene noticia de estas cuestiones. Bueno, al menos nosotros lo que dijimos en su momento es que había motivos suficientes no para inculpar a Maciel, sino para hacer una investigación canónica, porque había elementos suficientes para tomar en serio la cuestión. Y entonces esto siempre tendrá que ponerse claramente sobre la mesa de que es un punto no esclarecido y que el Papa Francisco es clarísimo de que la tolerancia cero o es de verdad o es maquillaje. Sí. Y entonces eso no puede seguir siendo así en la iglesia. ¿Esta parte cómo la ves tú, Bernardo? Sobre todo después de toda la investigación que hiciste, el libro, en fin, todo esto. No, que oíste muchas voces. Eso es a lo que me refiero. Es evidente que Norberto Rivera sale muy golpeado.
simplemente por el hecho de la velocidad. Yo creo que no se esperaba, ni Norberto Rivera, ni su equipo, la prontitud con la que... ¿Estás de acuerdo con eso? Perdón, de que fue todo rápido. Sí, bastante rápido. Sí. Para lo que son los cánones. El arzobispo de Mérida, Yucatán, fue mucho más rápido, fue como en 24 horas, ¿verdad? Sí. Hay casos todavía más impresionantes, pero en términos, como dijo bien Bernardo, en términos de la posición que tenía el arzobispo cardenal, fue rapidísima su remoción, 6 meses. Perdón, Bernardo. No, y ciertamente sale muy desgastado con simplemente no entrega buenas cuentas. Es decir, es como en una empresa, o sea, entregas déficit, ¿no? Sí. Entregas, te dejé otra empresa y mira lo que me das. La entrega una arquidiócesis muy centralizada, muy burocratizada, probablemente bien administrada, con recursos económicos, con algunos detalles, como por ejemplo los seminarios, más seminaristas, pero hasta ahí. Es decir, la imagen que tiene el ciudadano común y corriente no es la de un pastor de Norberto, es la de un político. Yo me atrevo a hacer ahí un matiz, que la Arquidiócesis de México es un claroscuro. Tanto hay casos realmente muy bellos de trabajos sincero, sencillo, de religiosas, de religiosos, pienso en los misioneros del Espíritu Santo, en los franciscanos, etcétera, que se han desvivido por dar su vida en un mundo muy cambiante como es el de la Ciudad de México, y obviamente hay cosas sumamente deficientes de desorganización pastoral. En cierto sentido también, no solo explicable por la gestión del cardenal, sino por el cambio de época. Este es el lugar de más aceleración en el proceso de transformación social de México. Por eso es que es tan pertinente que Carlos Aguiar, que tiene una experiencia de reorganización pastoral muy profunda, reorganizó la Conferencia del Episcopado Mexicano, reorganizó la Conferencia del Episcopado Latinoamericano completa y le dio una nueva estructura y dinamismo. Pero sí hoy llega aquí para hacer algo estaremos de acuerdo, Rodrigo, que la salida no es la más gloriosa, ¿no? Sí, yo también matizaría un poco el entusiasmo sobre Carlos Aguiar. Yo creo que tanto en Texcoco como en Tlalnepantla no se ha distinguido tanto por una espectacular pastoral. Tampoco Aguiar es el clon de Francisco, ¿no? Sí, no. El hombre que besa a los niños, que los carga, que acaricia ancianos. Su relación es realmente buena. Muy bueno, es un gran amigo. Gran amigo. Está ahí porque son grandes amigos y porque el Papa en este momento enfrenta una rebelión de los sectores ultraconservadores. Entonces, solamente ver a Aguiar el cambio, su ascenso en México, desde una lógica doméstico local, estaríamos mal. Hay una clave internacional en donde el Papa requiere, para sus reformas, de gente clave y gente de confianza y gente leal, además. Y es el caso. Entonces, Aguiar no es un clon, no es un progresista tampoco, no es un hombre de avanzada. Ha escenificado temas muy importantes en torno al aborto, por ejemplo, muy ortodoxo en ese sentido. Yo lo veo más como un personaje vinculado a las estructuras de la Iglesia, ¿no? Por eso creo que el partido de Aguiar es el partido de la Iglesia, no hay más. Y entra con el PAN y entra probablemente con el PRD, no ha tenido mucho contacto, pero seguramente podrá entrar. Tiene gran experiencia de cabildeo. Ha hecho iniciativas importantes como la reforma constitucional del artículo 24 sobre libertad religiosa. Lo hizo él. Hizo también un proceso donde cabildeó PRI y PAN sobre el tema de la repenalización del aborto en 19 estados. Él lo hizo. Es decir, es una persona que no solamente basa su relación con las élites, sino entiende muy bien que el sistema político ha cambiado y tiene lobby con el Congreso, tiene lobby con diferentes grupos. O sea, es un tipo hábil políticamente. Yo creo que hoy por hoy es la persona que entiende mejor el sistema político mexicano. Y creo que no es un accidente que esté ahí. Es un personaje, creo, dentro del episcopado, que tiene tal. Ahora, su desafío no es político. Y tiene que deshacerse de esta imagen política y de estos vínculos, sobre todo con el Grupo Atlacomulco, con Peña Nieto, con el PRI, que los tiene, es un estigma que está cargando. Su desafío es pastoral. Sí, claro, todo ese desastre que yo creo que es la Ciudad de México, en términos pastorales, y él ya lo anunció. Él dice, vamos a hacer una renovación pastoral, una especie de
ayornamiento en la Ciudad de México. Es ahí donde está su desafío. Y a 3 años hay que ver cómo dialoga con diferentes grupos, qué actitud de escucha tiene, qué interlocución desarrolla, qué vínculos establece, y creo que va a ser clave los pasos que va a dar, sobre todo en la reconfiguración de fuerzas al interior, porque hay muchas inercias que hablábamos hace un momento, al interior del arzobispado. De la propia, sí, de la iglesia. Él tiene que ir a Vaticano a que lo unjan como cardenal. No, él ya ha sido nombrado cardenal, ya recibió el palio, que es el símbolo externo propio de los cardenales, y ahora simplemente tiene que tomar posesión de su cátedra en la Catedral de la Ciudad de México el 5 de febrero. ¿Y quién está ahí en medio? ¿El nuncio o quién, quién se encarga de...? En el momento en el que se da el anuncio del nombramiento, el arzobispo Norberto Rivera queda meramente como administrador temporal, administrador apostólico. De aquí al 5 de febrero. De aquí al 5 de febrero, los equipos tienen que empezar a visitar, los equipos de gobierno de la arquidiócesis tienen que empezar a visitar, los obispos auxiliares han comenzado a visitar la oficina de Carlos Aguiar, y Carlos Aguiar empezará a escuchar y a tratar de comprender cómo está organizada la diócesis. Y él también, con su propio equipo de Tlalnepantla, tendrá que tener una aproximación y entrega-recepción. La relación entre Norberto Rivera y el Papa queda mal. La relación yo creo que queda al modo de Francisco. Él suele decir que las personas que no comparten del todo su posición, hay que combatirlas con el abrazo y la ternura. Y yo creo que eso es sincero y es real. Eso es sincero y es real. Pero lo mandó al baile. Entonces, pero lo mandó al baile. Porque ya le tocaba su momento de descansar, de dedicarse a la reflexión, a la oración, al estudio, posiblemente, y de esa manera tratar de inaugurar una nueva etapa en su vida. Pero lo más importante es que Aguiar realmente no será un clon de Francisco, pero sí es un hombre que construyó Aparecida junto con Francisco, es decir, el esfuerzo más importante de renovación de la Iglesia en América Latina. Tenemos menos de un minuto. Bueno, Francisco es jesuita. Sí. Y el manejo del poder en los jesuitas es un muy agudo. Uno los conoce, les puede dar un abrazo, besos, y ha sido implacable con sus opositores, Müller, Burke, y es decir, pero ese es otro tema sobre los grandes desafíos que tiene Francisco. Lo que sí creo es que lo que se viene va a ser muy interesante para la Ciudad de México, independientemente. El hecho de que Norberto Rivera quede fuera es un modelo de iglesia caduco que entra un poco al panteón, digamos, de la historia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Bernardo, es un gusto. Oiga, nos vamos, nos despedimos. ¿Sabe quién cumpliría hoy años? Frank Sinatra. Sí, ese es de veras, ¿no? Hay que reconocer. Cumpliría 102 años. Y esta es una muy polémica canción que se llama Te tengo dentro de mí, I Got You Under My Skin, que hizo Cole Porter. Algunos dicen que tenía que ver con una mol de Cole Porter y otro de su brutal adicción a la cocaína. Como usted lo quiera ver, hay muchas cosas que se dicen. Frankie Boy, muy amigo del poder y de la mafia.